Hola comunidad Relatos de la Noche. Les saludo con mucho gusto. Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartir mi historia y ver si la comunidad es capaz de confirmarme que no estoy realmente loco. Quiero ver si a alguien alguna vez le ha pasado algo similar. Esto sucedió hace apenas unos días, justo el 21 de marzo, en el cumpleaños de mi novia. Yo trabajo y estudio, así que como sabrán, los planes se complican cuando tienes que dividir tu tiempo entre la escuela, el trabajo, la pareja y la familia. Ese día tuve mis actividades escolares de la manera más normal y cotidiana posible. Mi horario terminaba a las 11 de la mañana, y después de la escuela tendría que ir a casa para arreglarme y alcanzar a mi novia y su familia en un bonito restaurante de Chapultepec. No tengo auto, así que me traslado en metro o camión, según sea el caso. Los que viven en la Ciudad de México, en la zona oriente, saben que la línea que conecta al centro y al poniente es la 8, la que va de Constitución de 1917 a Garibaldi. Bien, pues una vez que tomé el metro, calculé que mi trayecto sería de aproximadamente 1 hora y media hasta la estación Auditorio. Y ya en el camino todo iba normal. Gente en los vagones, personas entrando y saliendo, pero pronto empecé a notar algo extraño. Una sensación pesada, como cuando alguien te mira y aunque no sabes quién es, hasta puedes percibirlo. Levanté la mirada para quitarme la duda y saber si era algo conmigo o solo mi sugestión. A unos 6 o 7 metros, casi al final de ese vagón, noté la figura de un hombre de unos 60 años aproximadamente. Era delgado, aparentemente alto, con el cabello lleno de canas, mirada pesada y dedos largos y delgados. Muy largos. Parecía de esas personas de antes, ya saben. Vestía un traje marrón, corbata y zapatos. Son detalles que uno capta a simple vista con solo unos segundos de observación. Me miró sin siquiera parpadear, con ojos casi negros. Tal vez fue algo que mi mente dibujó en su rostro porque yo uso lentes, pero creí ver una pequeña sonrisa, casi imperceptible, dibujarse en él. Me pareció extraño, pero honestamente no le presté mucha atención. Volví a mis pensamientos sobre el cumpleaños de mi novia y al cabo de unos segundos volví a sentir esa misma pesadez. Ahora sabiendo dónde se encontraba aquel sujeto, lo miré de nuevo. Sus ojos ahora se veían totalmente negros. No es que no tuviera ojos, más bien parecían como los de esas personas que se tatúan los ojos. Lo digo con todo respeto. Esto me paralizó. Pero lo más extraño era que la gente a su alrededor no parecía notar su presencia. Llegué a la estación para cambiar de línea y algo perturbado seguí mi camino. Ese trayecto son aproximadamente 10 minutos caminando. Ya sabrán de qué transbordo hablo. Llegué a mi destino y todo parecía volver a la normalidad. Ver a mi novia y pasar un tiempo juntos me hizo olvidar aquello por completo, hasta que llegó la tarde. Caminábamos sobre Reforma, a la altura de la zona de museos. No era tan tarde y aún había gente por ahí, pero de pronto noté que del otro lado de la avenida aparecía una figura de repente. Y sí, era la misma persona que horas antes había visto en el metro. Mi novia notó mi reacción y me preguntó qué pasaba. No supe qué responderle, pues no quería sonar como un completo loco y además era su día. No quería arruinarlo con una situación así. Solo traté de restarle importancia, pero sentía como un escalofrío me iba llenando la espalda poco a poco. Volví la mirada hacia donde había visto aquel hombre, pero ya no estaba. Esa noche quedé intranquilo por todo aquello y honestamente, desde ese día siento que ese señor me persigue, que está cerca de mí. Para el lunes, cuando llegué a casa, mi madre, quien es una mujer sumamente espiritual, me comentó algo inquietante. Me dijo que el fin de semana unas hermanas de su iglesia la visitaron, y una de ellas mencionó que sentía un ambiente extraño, pesado en la casa. Hicieron oración, y a través de una especie de visión, se les mostró que en mi habitación había un ser que cada noche venía a vigilarme. Cuando me contó esto, todo tuvo sentido.
o al menos eso quise creer. Probablemente lo que viví ese fin de semana ya venía ocurriendo desde hace tiempo. No ha pasado nada en estos pocos días. Dicen que no han sentido nada malo o extraño, pero yo tengo la sensación de que eso puede regresar en cualquier momento, de que está muy cerca de mí. Gracias por estar de nueva cuenta aquí en una edición más de Relatos de la Noche. Y bueno, si han vivido alguna vez algo extraño, no solo en el metro, que ya sabemos que es como un imán de fenómenos inexplicables, sino en el camino a casa, en una carretera por la noche, en una calle vacía, por favor compártanlo con esta comunidad. Compartan su experiencia, que aquí están en confianza, están en familia y nadie va a juzgar ese relato por más extraño e increíble que sea. Aquí siempre podrán depositar sus experiencias paranormales. Así que ahora pasaremos a las siguientes historias en esta noche. Y claro, te tenemos que advertir que escuchar este tipo de relatos puede atraer energías a tu alrededor, sobre todo si escuchas a volumen alto. Suficientes para que tú puedas ser, si tienes suerte, el siguiente protagonista de Relatos de la Noche. Mi relato es corto, pero me gustaría saber si a alguien más le ha pasado algo similar. Hasta la fecha, lo que vi no tiene una explicación racional para mí. Verán, esto ocurrió hace 4 años. En ese entonces tenía una pareja que constantemente le hacía favores a su mamá, es decir, a mi suegra. Ella era muy dada a asistir a reuniones en casa de sus hermanas, primas o amigas, y le pedía a mi entonces pareja que fuera por ella y la recogiera en su camioneta. Este tema siempre fue motivo de discusiones entre nosotros, y es que parecía que mi novio era su chofer personal. Muchas veces interrumpía nuestros planes cuando quería o necesitaba que la llevaran a algún sitio. Pero literalmente nuestra cita podía terminar apenas al empezar porque tenía que ir a llevar o traer a su mamá. Pero en fin, eso no es el punto aquí. Lo extraño sucedió en una de esas noches. Mi suegra había ido a una reunión bastante lejos de nuestra casa. Vivíamos en Monterrey y ella estaba visitando a su hermana en Apodaca, casi en las orillas del municipio. Los que son de aquí sabrán que esta ciudad es conocida por sus fábricas y empresas, muchas de ellas en las periferias. Eran aproximadamente las 2 o 3 de la mañana cuando llamó para que fuéramos por ella. Nos fuimos en la camioneta. Mi novio iba manejando y yo de copiloto. El camino sería largo, pero al ser de madrugada no habría tráfico, así que probablemente llegaríamos mucho más rápido de lo que pensamos. Como siempre, aprovechamos esos viajes para ir cantando y platicando, divertirnos. En cierto punto del trayecto nos encontramos con que habían cerrado el paso. Había tambos de tránsito y conos naranjas bloqueando el camino, así que mi novio tomó una calle desconocida, esperando encontrar de nuevo la ruta hacia nuestro destino. Manejamos por un buen rato entre calles de una colonia que parecía abandonada. Cuando por fin dimos con una salida, llegamos a lo que parecía una autopista, pero ninguno de los dos supo reconocerla. No sabíamos si estábamos regresando a Monterrey o si aún íbamos en dirección hacia Apodaca. Intentamos usar una de las aplicaciones de navegación, pero la señal era pésima y no cargaban. No nos quedó más remedio que seguir avanzando, esperando encontrar alguna señal o algún letrero familiar. Lo más aterrador era que aquella autopista estaba en medio de la nada. No había luminarias. Solo nos iluminaban los faros de la camioneta. Bajamos el volumen de la música porque el ambiente se sentía denso. Estábamos tensos, sin saber a dónde nos dirigíamos. Miré de reojo a mi novio y lo vi muy atento al camino. No quise decir nada para no distraerlo, pero estaba asustada. Claro que lo estaba. Mantenía mi vista fija en el parabrisas, esperando ver algo que nos diera tranquilidad. De pronto, a lo lejos, con la tenue luz de los faros, vimos algo. Al principio no supimos qué era. Solo distinguíamos 2 figuras humanas de altura promedio, pero había algo muy extraño en ellas. Si tuviera que describirlo, diría que parecían personas
derretidas. Sí, sé que suena extraño, pero juro que eso es lo que parecía, como si fueran de plastilina o de plástico expuesto al calor. Sus rostros estaban deformados, sus ropas parecían quemadas. Conforme nos acercamos, fijé más mi vista en ellas. Cuando pasamos justo al lado, las vi de cerca, pero solo por un instante. Íbamos a unos 60 o 80 kilómetros por hora. Aún así, fue suficiente para confirmar que no era mi imaginación. Eran humanos derretidos, quemados tal vez, pero de una forma que parecía que se hubieran derretido, que la piel se les había derretido. Sentí que el corazón se me salía del pecho y me quedé sin palabras. En ese instante volteé a ver a mi novio y él ya me estaba mirando a mí. Lo primero que dijo con un tono muy serio fue: «Tú también viste eso, ¿verdad?». Casi dejando escapar un grito ahogado, le respondí que sí. No podía ser mi imaginación. Él había visto exactamente lo mismo. Después de unos minutos de silencio absoluto, logramos encontrar una calle que nos condujo nuevamente a nuestro camino, y ahí ya había más iluminación. Pasamos por mi suegra, quien nos distrajo un poco contándonos sobre su reunión. No nos atrevimos a decirle nada de lo que habíamos visto. Era muy religiosa y no queríamos asustarla. Hasta la fecha sigo recordando ese momento tan vívido y me sigo preguntando: ¿qué rayos fue eso? Mi novio y yo lo discutimos después, cuando estuvimos a solas. Teorizamos muchas cosas, pero terminamos descartándolas una a una. Quizá eran personas con algún problema en la piel, pero ¿por qué tenían la ropa quemada? Quizás habían sufrido un accidente y sus rostros se desfiguraron, pero entonces, ¿por qué no estaban pidiendo ayuda? Simplemente estaban ahí, de pie, en medio de la nada, como si esperaran a que pasáramos para cruzar, sin expresión alguna. Espero que alguien allá afuera, en la comunidad de Relatos de la Noche, haya visto algo similar, en esa zona o en otra, y podamos deducir juntos qué fue lo que vimos. De igual forma, le mando un saludo a todos. Hola, querida comunidad. Les escribo desde Zacatecas para contarles algo que nos ocurrió a 3 amigos y a mí en un municipio lleno de historias, leyendas y misticismo. Prefiero omitir los nombres, ya que ninguno de nosotros destaca en particular, pues todos vivimos lo mismo aquella extraña noche. A diferencia de otras historias de terror, esta creo que tiene algo distinto. Nunca sentimos miedo, pero sí una sensación profunda de tristeza y nostalgia. Hace algunos años visitamos Betagrande, un municipio zacatecano conocido por sus múltiples relatos de apariciones y fantasmas. Su cementerio es especialmente famoso, y aunque siempre está cerrado por las noches, hay quienes aseguran que si un curioso se acerca, la puerta misteriosamente parece abierta de par en par. Fuimos a ese lugar para grabar un episodio de un programa de terror que realizábamos. Betagrande está a solo 5 minutos de la capital zacatecana, así que llegamos sin problema. Pero antes de la grabación, algo nos sorprendió. A un costado de la carretera, un ancianito nos hacía señas pidiendo ayuda. Sin pensarlo mucho, los 4 decidimos detenernos. No sabíamos exactamente qué pasaba hasta que nos acercamos y vimos la situación. Su caballo estaba atascado en un barranco, incapaz de subir debido a la tierra suelta. Junto al anciano, sentada sobre una piedra, estaba una niña de unos 6 años, visiblemente asustada. A mí siempre me han gustado los caballos y la charrería, así que mis compañeros me animaron a ayudarlo. Sin pensarlo 2 veces tomé las riendas del animal, y tras casi 10 minutos de esfuerzo logramos sacarlo. El caballo nos rodeó y movió la cabeza, como si nos estuviera agradeciendo a su manera. El anciano y la niña también nos dieron las gracias y se alejaron caminando hacia el centro del pueblo. Nosotros, sin darle más vueltas al asunto, nos dispusimos a grabar. Esa noche lo que registrábamos en el cementerio fue sorprendente, pero esa es una historia que contaré en otra ocasión. Lo que quiero compartir ahora es lo que pasó al día siguiente, cuando volvimos al pueblo para recoger testimonios de los habitantes. Al llegar por la mañana encontramos poca gente en las calles y, ¿cómo decirlo?, un ambiente extraño,
Había un nerviosismo palpable en el aire. Caminamos un rato buscando lugareños dispuestos a hablar con nosotros, pero no encontramos a nadie. Todos estaban dentro de la iglesia. Finalmente, una mujer de no más de 50 años se acercó a nosotros y nos explicó el motivo de aquel ambiente tenso. Aquí somos muy unidos. Siempre que hay un accidente tratamos de ayudar y entre todos cooperamos para los gastos de los afectados. Lo de anoche, además de triste, fue muy impactante. Nos quedamos en silencio, sin saber qué decir. Y entonces la mujer nos contó lo que había ocurrido la noche anterior. Uno de los señores más longevos del pueblo venía de recoger leña para su casa. Siempre andaba con su nietecita que lo adoraba. Pero cuando ya estaban por llegar, el caballo se asustó y los hizo caer en un barranco. Aunque muchos corrimos para ayudar porque el accidente ocurrió aquí cerca de la iglesia, poco pudimos hacer. Se murieron aplastados por el caballo, por los golpes. Así se quedaron hasta muy noche que llegó la policía forense para levantarlos. Mis amigos y yo nos quedamos helados. Intentamos explicarle que la noche anterior nosotros los habíamos ayudado, que tal vez después se habían accidentado nuevamente, pero la mujer negó con la cabeza. Dijo que no. Fuimos al lugar donde todo había sucedido. El caballo, comunidad, seguía ahí, en el mismo sitio de donde lo habíamos sacado. Solo lo habían movido un poco para recuperar el cuerpo del anciano. Miren, la niña estaba junto a esa piedra, nos dijo la señora señalándonos el sitio. Ahí se pegó, por eso aún se ve la sangre. Fue ayer como a las 11 de la noche. Mis amigos y yo nos miramos los unos a los otros, asustados, en shock. Nosotros llegamos a Betagrande exactamente a esa hora, y esa piedra fue la misma donde vimos sentada a la niña. Hubo un largo silencio. Luego la mujer nos dijo algo que nunca se me va a olvidar. Ellos no debían nada. Por sus edades, no merecían sufrir ni andar aquí como almas en pena. Buscaban llegar al cielo de manera rápida, y ustedes los ayudaron a salir, a llegar a su destino. Hicieron bien. Nosotros ya no dijimos más. Sin terminar la grabación decidimos mejor ir a la iglesia. No sé si para rezar, agradecer o simplemente intentar asimilar lo que había pasado. Y cuando salimos, al volver a la carretera rumbo a la capital, lo vi con mis propios ojos. El anciano, la niña y el caballo, caminando juntos en la noche. Esta vez no lucían asustados. Parecía que simplemente iban en su camino. Lo que sentí al verlos, el ambiente, era de paz, de tranquilidad, de una calma profunda. Y en ese momento entendí que ya no pertenecían a este mundo. Comprendí que de alguna manera nosotros sí los habíamos ayudado a cruzar. Esto ocurrió hace más de 15 años y por mucho tiempo mantuve la historia bien guardada. Pero siento que hablar de ello me hace bien, porque me hace reflexionar. Creo que tal vez lo único que buscan los aparecidos es una salida a su descanso eterno. Los videos que grabamos se publicaron y por un tiempo se transmitieron en el programa, pero con el tiempo el proyecto terminó. Todo quedó guardado en una vieja computadora que finalmente se descompuso y nosotros nos quedamos con una experiencia que, aunque paranormal, fue más increíble y más triste que aterradora. Ya en alguna otra ocasión les voy a compartir lo que pudimos grabar esa misma noche en el cementerio y lo que registramos después de ver a la niña, al anciano y a su caballo en Betagrande, Zacatecas. Me despido no sin antes felicitarles por su trabajo, por esta comunidad. Prometo regresar con más historias que hemos vivido en este enigmático estado. Gracias por su atención y por el espacio. Un saludo a toda la comunidad. Gracias por seguir aquí, comunidad. Gracias por ser parte de la mejor comunidad del mundo, no solo de internet. Ya lo saben, lo que nos toca de este lado es devolverles todo el amor,
todo el cariño que nos han dado, nuestra mayor motivación es estar a la altura de esta comunidad, de su gente, y por eso trabajamos todos los días. Siéntanse orgullosos de ser parte de la comunidad Relatos de la Noche y sigan compartiendo sus relatos porque son la sangre que mantiene vivo a este proyecto, al podcast en español más escuchado del mundo, nada más. Pero no los detengo más, quise darles un descanso, un respiro, pero ya ha acabado y están a punto de sobrevivir a un episodio más. Tomen aire, respiren profundo, exhalen y ahora sí, a darle. Continuamos con más historias esta noche. Muy buenas noches, comunidad. Quisiera compartir mi historia con ustedes y espero no quedar como loco. Estudio antropología. Me llamo Francisco y tengo 25 años. Esto pasó hace más o menos 6 en el Zócalo de la Ciudad de México. Siempre he idolatrado las caminatas nocturnas por la ciudad. El bullicio de la gente es menor y se respira una paz interrumpida solo por los autos y los transeúntes que van saliendo del trabajo o que simplemente salen por cuestiones sociales. Aún así, nunca me había tocado ver el Zócalo casi desierto. Generalmente hay alguna persona en situación de calle o gendarmes en la zona, pero la noche en que ocurrió esto, estaba completamente solo. Justamente salí de trabajar y tenía que cruzar hacia la calle de Madero. Para quien no la conozca, es la continuación de Avenida Juárez, que desemboca justo frente al Palacio de Bellas Artes. Cualquier persona que haya visitado esta ciudad debe reconocerla. Me detuve en el asta de la plancha a amarrarme las agujetas, cuando escuché cascabeles de los que usan los danzantes. Pensé que alguna de estas personas que bailan cerca de la catedral se dirigía hacia esa calle o alguna cercana, pero cuando levanté la vista no vi a nadie, a pesar de que los cascabeles seguían sonando. Al poco tiempo también comenzó a escucharse una especie de silbato de la muerte. Me asusté. Comencé a girar en todas direcciones, sin lograr ubicar de dónde venían los sonidos, hasta que, entre las penumbras de la calle que da al Templo Mayor, vislumbré una figura alta, ataviada con algo como salido de una leyenda azteca que apenas recordaba. Han oído hablar de Ixpuxtequi, el Cararrota, uno de los regentes de mi clan, un teotl menor que también fue conocido como el Señor del Descanso. En ese momento yo no conocía su apariencia física, solo sabía que eso que estaba viendo no era normal. La luz de las lámparas de la catedral caía sobre un esqueleto verdoso, con un penacho que parecía muy viejo, como desenterrado. Las plumas verdes estaban muy dañadas. Para mí, como antropólogo, fue una visión agridulce. Por un lado, apreciaba su apariencia claramente mexica, y por otro me horrorizaba, porque en ese momento pensé que tal vez se trataba de otra leyenda, el Yohualtepuztli, el corazón de hacha, pero de inmediato descarté esa posibilidad, porque esa entidad no tiene cabeza y lo que yo vi sí la tenía. Sí, bueno, era una cabeza descarnada, sin ojos, pero aún así sentía que me clavaba la mirada, a pesar de no tener los órganos para hacerlo. Por supuesto que corrí. Corrí hasta Madero y no vi gente hasta llegar a la altura de Motolinía, otra calle que conecta con el metro Pino Suárez. Ahí se encontraban unos policías del metro. Me acerqué muy asustado. Les conté lo que había visto y por supuesto que se rieron de mí. Me dijeron que si no la controlaba, que no la fume. Y yo me enojé, porque de verdad estaba al borde de las lágrimas de miedo. Volteé hacia el Zócalo y la aparición ya no estaba. Casi un año después encontré en internet historias sobre leyendas y monstruos de la antigua Náhuac. Ahí conocí la historia de esa deidad y me entró un pánico horrible. Desde entonces no camino por el Zócalo por la noche, aunque sé que es hermoso. Pero en aquella ocasión comprobé que aquellos que alguna vez aterrorizaron a los pueblos originarios del Imperio Mexica aún caminan estas tierras, que fueron suyas hace más de 500 años. Hola, soy muy fan de Relatos de la Noche.
Desde pequeño me han gustado las historias de terror y cada vez que las escuchaba me preguntaba cómo sería vivir algo así. Hasta que un día me pasó. Ahora tengo 22 años y ya no he vuelto a experimentar algo similar. Soy de Perú y esto ocurrió cuando tenía 14 años. No recuerdo la fecha exacta, pero ese día me quedé solo en casa porque mis padres estaban en otra ciudad. Mi papá me llamó para avisarme que él llegaría solo y saldría nuevamente en la tarde para llegar por la noche, descansar y al día siguiente irse a trabajar. Pero cuando dieron las 7 de la noche mi papá aún no llegaba. Me cansé de esperarlo. Me fui a cenar, pero algo me inquietaba. Sentía que no estaba solo. La casa estaba extrañamente helada y mi perro, que siempre me acompañaba, estaba muy inquieto. Se sentó en la puerta y comenzó a gruñir. Terminé de cenar y subí a mi habitación. Para ese momento ya eran alrededor de las 9 de la noche y mi padre aún no llegaba. Intenté llamarlo varias veces, pero la llamada nunca entró. 30 minutos después, escuché que alguien abría la puerta de la sala y hablaba por teléfono. Era mi papá. Pensé que ya había llegado, así que me dije a mí mismo que primero cenaría y luego vendría a mi cuarto a darme las buenas noches. Sin embargo, la conversación continuaba, lo que me empezó a parecer extraño. Bajé de la cama y me asomé por las escaleras justo cuando escuché que la puerta del comedor se abría. Mi perro se puso aún más nervioso y gruñía sin parar, pero la voz al teléfono seguía hablando. No sé por qué me asusté. Decidí volver a mi habitación. 5 minutos después escuché un estruendo, un plato cayendo al suelo. Salí rápido de mi cuarto y me asomé nuevamente por las escaleras. Las luces del comedor y de la sala estaban apagadas. Subí al cuarto de mis papás, pero estaba vacío. Toda la casa estaba en completo silencio. Corrí de regreso a mi cuarto. Hice entrar a mi perro y cerré con seguro. Sentía que alguien había entrado a la casa y nos haría daño. Me metí en la cama y de repente la luz de mi cuarto se apagó. Mi perro comenzó a ladrar, pero luego fue como si alguien lo hubiera mandado a callar porque de inmediato se metió bajo la cama. En ese momento, desde el cuarto de mi hermana escuché pasos y una voz murmurando algo inentendible. Sentí un miedo que me es muy difícil describir. Entre los murmullos, distinguí algo. La voz me llamaba y me pedía que abriera la puerta. Abre, abre, abre. ¡Abre! Al principio sonaba como la de mi papá, pero al mismo tiempo tenía un tono femenino. De repente la voz salió del cuarto de mi hermana y comenzó a forcejear la puerta de mi habitación. Con cada golpe la voz repetía más fuerte que le abriera hasta que de pronto empezó a reírse. ¡Ábreme, ábreme, ábreme, ábreme! Poco a poco los golpes cesaron y la voz se fue alejando. Permanecí despierto por casi 30 minutos hasta que, agotado por completo, me dormí. Ya por la mañana vi que tenía muchas llamadas y mensajes de mi papá, quien me decía que recién iba camino a casa. Bajé al comedor esperando encontrar el plato roto, pero todo estaba intacto, como si nada hubiera ocurrido. Sé que mi historia va a sonar increíble para mucha gente, y para otras quizás no tan aterradoras como las que cuentan aquí. Pero imagínense, para un niño como yo, fue una experiencia terrible. Es la única vez que me ha pasado algo así. Gracias por escucharme. Un saludo desde Perú. Tengo tiempo en la comunidad de Relatos de la Noche y hoy quiero compartir mi historia. Prefiero que mi nombre quede anónimo, ya que esto ocurrió en mi anterior trabajo, en una empresa muy reconocida. Soy de Mexicali, Baja California, y entré a trabajar en esta empresa en septiembre de 2023. Al principio todo iba de lo más normal, pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Miraba sombras, escuchaba pasos y voces, sobre todo cuando me tocaba el cierre de tienda, pero nada tan fuerte como lo que estoy a punto de narrarles. Una noche, precisamente durante un cierre,
Nos quedamos únicamente el gerente, el guardia y yo. Mientras terminábamos con los pendientes, decidí ir al baño. El camino sería largo a casa. Cuando iba entrando, alcancé a ver una sombra pasar hacia el baño de hombres y escuché sus pasos pesados, como de botas y alguien cansado de tanto caminar. Me detuve pensando que tal vez era el guardia haciendo un chequeo rutina para asegurarse de que ya no quedara ningún cliente. Como los baños de hombres y mujeres estaban frente a frente, decidí esperar a que saliera para que no se malinterpretara nada. Sin embargo, los pasos seguían sonando ahí dentro, pero el guardia no salía. Sonaba como si estuviera dando vueltas por el baño. Fue entonces cuando escuché un quejido de cansancio. Suponiendo que el guardia seguía adentro, decidí retirarme para que no se me hiciera más tarde. Cuando volví con el gerente me preguntó si ya estaba lista para irnos. Le respondí que sí, pero que no nos podíamos ir, que el guardia seguía en el baño. ¿Cuál guardia?, me preguntó. El guardia que estaba con nosotros, sigue en el baño, le respondí. El gerente me miró con mucha seriedad, mucha de verdad. Ya solo quedamos tú y yo en la tienda. El guardia se fue hace rato. No supe qué decirle. Yo lo había escuchado claramente. Por un tiempo creí que esa había sido la peor experiencia que podría vivir ahí, pero no tenía idea de que las cosas se pondrían aún más extrañas. Sin contar nada de lo que me había pasado, comencé a notar que otros compañeros también se quejaban de ruidos extraños, sobre todo en algunas áreas de la empresa. Pasos, susurros, objetos moviéndose solos, pero nunca había nadie más ahí. Queríamos pensar que era nuestra imaginación, hasta que una clienta presentó una queja. Entre lágrimas y completamente aterrada, nos dijo que se le había aparecido un niño en el baño. Según su relato, era un niño pequeño, de unos 4 años, y después de esa experiencia, claro, la mujer juró que nunca volvería a la tienda. Imagínense algo así de raro: recibir una queja porque a una cliente se le apareció un fantasma. Como empleados decidimos hacer algo al respecto. Alguien propuso prender una veladora en el baño, con la intención de ayudar a quien fuera que estuviera atrapado en ese lugar. Pero algo extraño ocurría. La veladora siempre se apagaba sola, una y otra vez, sin ninguna razón lógica. A veces se apagaba justo enfrente de nosotros. Finalmente optamos por quitarla, y sorprendentemente fue entonces cuando todo pareció calmarse, hasta que me volvió a tocar a mí. Esto ocurrió hace apenas 2 semanas. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde, por lo que la tienda estaba abierta y con clientes. Fui al baño y cuando entré, escuché como alguien más entraba detrás de mí, arrastrando los pies. Pensé que era otra cliente y no le di importancia, hasta que miré por debajo de los cubículos y me di cuenta de algo aterrador. No había ningún par de pies en el baño. Respiré profundo y cerré los ojos, tratando de tranquilizarme. Sabía que algo estaba muy mal. No escuché que esa persona saliera. Solo escuché cuando entró al baño. Y luego, el silencio total. Eso solo significaba una cosa: lo que sea que había entrado, seguía ahí adentro conmigo. Intenté mantener la calma y me dirigí al espejo. Al pasar junto a los cubículos, mi mirada se desvió hacia la rendija que separaba los baños y pude verla. Alguien de blanco, alguien de piel extremadamente pálida y sus ojos con muchas ojeras, muchísimas, como hundidos. Me estaba viendo fijamente. Por un momento quise creer que mi mente me estaba jugando una mala broma, pero vi algo aún peor. Por el reflejo del espejo, observé cómo la puerta de ese baño se abría sola. Les juro, comunidad, que mi corazón se paralizó. Miré hacia el cubículo y no había nadie. El baño estaba completamente vacío. Pero,
¿Cómo me explicaba entonces lo que había visto? ¿Cómo me explicaba lo que había escuchado? Salí corriendo y me dirigí a mi área. Y apenas llegué, me solté llorando por el susto tan grande que me había llevado. Después de esa noche lo tuve claro y renuncié unas semanas después. Sea lo que sea que esté en ese lugar, ya hay algo que me hace sentir que no era bueno. Siempre me quedaré con la duda de quién era y por qué estaba ahí. Pero como siempre, las mejores teorías las tendrán ustedes. Muchas gracias por leerme y espero poder aparecer alguna vez en Relatos de la Noche. Nunca creí ser la próxima protagonista. Y creo que así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera que esté escuchando esta historia. Que tengan muy buenas noches.